Hola, un gusto volverlos a ver. Hoy nos encontramos con Rafael Palacios. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre protección de datos. Como saben, en SAC tenemos una línea de negocios orientada a lo que es la explotación y gestión de la información. Recientemente hemos estado escuchando mucho el tema de protección de datos en Panamá con la ley 81 del 2019 y en el sector bancario, en el cual tienes mucha experiencia. Recientemente salió el acuerdo 1 del 2022, pues que nos habla de la protección de datos. Rafael es licenciado en Administración de Empresas con una gerencia en Administración de Proyectos. Tiene certificaciones, en una vasta experiencia, más de 20 años, Rafa. Lastimosamente. En temas de continuidad de negocios, protección de datos, ciberseguridad, ciberresiliencia, pues hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Sí. Cuéntanos, Rafa, de sus certificaciones primero. Bueno, Sharon, gracias por invitarme y pues a SAC también por la oportunidad de poder conversarles un poquito de estos temas que, como bien mencionas, están bien sonados, vamos a ponerlo de esa manera. Son temas muy importantes, regulados por múltiples sectores, sobre todo la parte de protección de datos, que ya pues en países mucho más desarrollados tienes una cantidad de leyes y regulaciones bastante fuertes. Y bueno, acá estamos en pininos, pero vamos bien, ¿no? Conversarte un poquito sobre mi experiencia. Como bien mencionabas, tengo más de 20 años en la banca, viendo temas diferentes, continuidad de negocios, ciberresiliencia, ciberseguridad, y pues ahorita veo mucho los temas de protección de datos personales. Estoy certificado por GDPR para los temas de protección de datos personales. Y también tengo una certificación de continuidad de negocio, la cual pues me ayuda un poquito también en los temas de ciberresiliencia, que pues creo que vamos a conversar también sobre ellos, ¿no? Listo. Cuéntanos qué es esto de la protección de datos, ¿a qué empresas le aplican? Bueno, la pregunta es muy buena porque al final le aplica a todas las empresas que manejen, gestionen o hagan uso de datos de sus clientes, de sus colaboradores. Muchas veces se habla de los datos del cliente, pero también los datos del colaborador están regulados y deben estar protegidos bajo la misma cajita, ¿no? La misma protección que se le da a los clientes se le tiene que dar a los colaboradores. Así que por empresas, las que tengan información y hagan uso de ellas, están obligadas a cumplir con la ley, y ya en base a los acuerdos, pues que van más enfocados al sector financiero, que igual el acuerdo sale de la ley, así que igual tienes que cumplir por la ley. Todo ciudadano, persona natural y jurídica, está sujeto al cumplimiento de esa ley. O sea, no importa si la empresa es grande, pequeñita, nos aplica todo. No importa, inclusive si tú a título personal tienes una empresa y eres un consultor externo, por ponértelo así, como un individuo, igual tú estás gestionando datos de tus clientes. Si tienes algún colaborador, proveedor, gestionas sus datos, tú tienes que protegerlos también por ley. Entonces, aplica para persona natural y jurídica, o sea, es algo que abarca todo ciudadano. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa? Pues de manera muy general, sabemos que pues esto llevará diferentes pasos, claro, y haremos otro video ya más profundizando en el tema. ¿Qué debe hacer una empresa para cumplir con la ley? Bueno, para cumplir con la ley yo pienso que hay dos pilares, me gusta hablar de dos pilares fundamentales y vamos a agregar un tercero en la mezcla. Para mí uno de los principales es el consentimiento. O sea, ahorita cuando la ley se escribe, su intención es darle derechos a los ciudadanos, y también el tema de que ellos estén enterados qué se hacen con sus datos. Para mí esos son los dos pilares, el consentimiento, enfocarte a que la información que te brinda tu cliente sepa tú qué haces con ella. Y la única forma de que el cliente sepa qué hace con ella es que tú se lo digas. Claro. ¿Okay? Entonces, una de las modificaciones principales que se hacen son a los acuerdos, a los contratos que se manejan dentro de la empresa. Porque al final yo te estoy dando información, vamos a hablar de un banco, cuando voy a abrir una cuenta te doy una serie de informaciones mías, información sensible, confidencial, sensitiva, personal, que tú debes cuidar y proteger. Por los diferentes acuerdos y leyes de confidencialidad estás protegido, pero yo te tengo que dar mi consentimiento. Claro. Ahora la ley exige que ese consentimiento escrito exista. Puede ser escrito, puede ser por medios tecnológicos también, pero tiene que existir el consentimiento. Entonces ese es el primer pilar y yo pienso que por ahí debes empezar como empresa. Ver, darte cuenta y saber que estás cumpliendo con lo que es el consentimiento del cliente al pedirle datos. Formularios web. Yo tengo que tener un consentimiento diciendo, yo te estoy entregando información para que tú gestiones y me des un servicio, te doy mi consentimiento para que hagas uso de eso. Entonces las cláusulas de consentimiento hay que incluirlas en los contratos. Okay. Las cláusulas de consentimiento o los disclaimers de consentimiento hay que incluirlas en las páginas web también.
Esos son temas ya que la ley te exige. Y el otro pilar muy importante es la parte de los derechos. Toda empresa que maneje información de clientes, colaboradores, tiene que darle las herramientas adecuadas para que pueda ejercer su derecho. ¿Okay? Los derechos básicos que exige la ley, derecho al acceso a información, a la rectificación, a la cancelación de información, inclusive a la portabilidad. Yo como empresa tengo que darle herramientas al cliente para que él pueda ejercer sus derechos. Entonces, esos son como los dos pilares fundamentales de la ley. Y el tercero es la gestión de información a terceros. La tercerización no es ilegal. O sea, a mí me gustaría dejar eso siempre claro porque ahora dicen, entonces si yo tengo información yo no la puedo intercambiar con mis proveedores, ¿ahora cómo hago? No, espérate. Sí puedes, no es ilegal, pero tiene que tener una trazabilidad y saber qué compartes, a quién se lo compartes y por qué se lo compartes. Y algo así como también traspasarle responsabilidad de estos temas de protección, ¿no? Totalmente. Nosotros lo que hacemos normalmente es, de alguna forma u otra, al evaluar proveedores, claro, dependerá mucho de la empresa y de su apetito, de qué tanto quieres presionar al proveedor, pero tú como empresa tienes el derecho de exigirle al proveedor que te muestre que él también está en cumplimiento con la ley. ¿Me explico? Porque él como empresa, yo le estoy dando información, estoy tercerizando información de mis clientes. Hey, ¿tú qué haces con esa información? ¿Tú cumples con la ley 81? Muéstrame. Muéstrame, no es exigencias, muéstrame. Tú estás haciendo lo mismo que yo, tú te estás preparando igual que yo para lo que viene, muéstrame. Básicamente eso, la gestión con los terceros creo que también es una parte muy importante porque la ley te lo exige. Te hablan de tener un inventario de la información que tú tercerizas. Entonces, son tres cosas que hay que trabajar mucho. Medio en resumen, el consentimiento del cliente, lo que es el tema de las herramientas para que el cliente pueda ejercer sus derechos y la parte del inventario de información tercerizada, que de nuevo no es ilegal, pero hay que tener una trazabilidad bien clara. Ahora, como en todo, cuando vamos a implementar esto en las empresas, pues tenemos que ver diferentes aristas. Tenemos que ver la tecnología, tenemos que ver los procesos, tenemos que ver las personas. En tu experiencia, ¿cómo han sido estas implementaciones? Bueno, tal cual como lo dices. O sea, si yo trabajo una sola cosa, digamos, agarro todos los procesos y hago las adecuaciones necesarias para que yo cumpla con lo que exige la ley, digamos, incluí en mis contratos cláusulas de confidencialidad, de consentimiento, perdón, se trabaja la parte del consentimiento, lo tengo escrito, está en todos lados, pero la gestión del personal es ineficiente y no me firman los contratos y el cliente nunca se fue anuente de qué información está dándome y qué hago con ella. Entonces, no me funciona de nada tener todo bien adecuado y los procesos bien estructurados. A un cliente que viene a hacer una consulta y que no sepan cómo responderlo, incluso el tema de que quiero que me den mis datos, no quiero que los tengan, pues que es algo... Exactamente, no saber cómo manejarlo. Si el cliente viene con información, porque acordémonos de algo, las personas sí se educan, las personas en su casa saben que existe una ley y saben que ahora tienen unos derechos y van a querer hacer uso de sus derechos porque están cansados de empresas que abusan de la información que tú les has brindado. Entonces ya el cliente sí se acerca a las empresas exigiendo, oye, ¿qué información mía tú tienes? Y si la persona que está del otro lado le dice, bueno, pero yo ¿por qué tengo que entregarle eso? Porque la ley lo indica, porque la empresa ya invirtió en un proceso para que tú sepas qué hacer y qué entregar, pero no te educó, no te capacitó como persona. Entonces, de nada me sirve haber hecho todo el trabajo a los procesos, llevarlo a juntas directivas, que todo el mundo lo apruebe, decir que estoy cumpliendo con la ley, pero el personal no está debidamente capacitado y entrenado. Entonces, sé que normalmente pensamos en que un proyecto de este tipo lleva a inversiones tecnológicas gigantes y realmente no. O sea, el principio y el inicio de la ley va más allá de inversiones tecnológicas. Normalmente ya tú tienes acceso a tus datos, tus bases de datos están protegidas y tú sabes lo que tú tienes, pero no has hecho nada de cara a la ley a nivel de procesos, a nivel de personas, para que vaya en conjunto con lo que ya tú tienes a nivel tecnológico. Entonces, yo, si me permites a mí darle un consejo a los clientes pues, de SAC, realmente es ver qué tan capacitado está el personal, qué tantas herramientas tú les estás dando a tu cliente para el cumplimiento de la ley y luego ver qué a nivel tecnológico tú podrías fortalecer. Porque estoy seguro que tienes fortalezas que ya apoyan a la ley, pero queda esa parte de procesos y personas siempre por ahí dando vueltas, ¿no? Yo creo que por ahí iría yo principalmente.
Sí, pasa mucho. Sí. Que las empresas pues tienen los grandes sistemas de seguridad, ya tienen Sí. bastantes cosas implementadas, pero no necesariamente se están ejecutando los procesos y el personal tiene el conocimiento. Sí, no, totalmente, totalmente. Y se hacen inversiones ya de cara a otras leyes, a otras regulaciones que exigen hace muchos años la confidencialidad, que exigen hace muchos años que los datos estén protegidos, cifrados de alguna forma. Eso ya existe, hace muchos años. El tema es que la ley no le cae encima de eso, más bien viene a apoyar eso, viene a complementar, viene a darle un poquito más no le quiero llamar beneficios, pero a darle un poquito más están empoderando al cliente o están empoderando al que te brinda los datos a, ¿sabes?, a estar más anuente de, hey, espérate, tú tienes estos datos, ya yo no quiero que tú los tengas. Tú tienes estos datos y están incorrectos, permíteme rectificarlos, es mi derecho rectificarlos, ¿no? Vámonos al ejemplo más común, se habla de portabilidad. Desde que tú escuchas portabilidad, tú piensas de una vez en una telefónica. Exacto. ¿No? Y es normal, porque quizás otras empresas, otro tipo de institución, bancos, eso es muy duro portar la información del cliente a otro banco, eso no se va a ver. Pero en una empresa telefónica, una vez que tú decides portar la información a otra, esa información que estaba en Telefónica A, que pasó a Telefónica B, ya. O sea, tú no tienes por qué seguir llamándome, no tienes por qué seguir ya esa información no debe estar en tus bases de datos. Y recordemos que a nivel de ley, amparado por la ANTAI y todo lo demás, tú estás expuesto a multas, tú estás expuesto a sanciones. Y las multas van de los $1,000 a los $10,000 si tú estás en incumplimiento y estás haciendo mal uso de la información, que $10,000 puede no sonar mucho, pero son $10,000 por cada caso de incumplimiento en tu base de datos. Y puede llegar a un punto donde tú seas reincidente y te quiten el acceso a tu base de datos. Claro, y que afecte ya tu negocio. De manera significativa, o sea, el impacto es muy, muy alto. Bueno, Rafa, para ir cerrando, ¿qué tiempo le puede tomar a una empresa hacer una implementación, digamos, de los criterios básicos para cumplir con la ley? Claro. La pregunta es muy buena y la respuesta no va a ser tan buena como la pregunta, pero básicamente yo, si me permites darte no quiero decir un estimado, pero te voy a decir qué puede afectar o por dónde empezar, lo que conversábamos anteriormente. Yo me iría directamente a la parte de los pilares de la ley. El consentimiento como primera instancia, recordando que el consentimiento no es retroactivo. O sea, al momento de que la ley entre en vigencia, de ahí en adelante, o sea, hace un tiempito atrás, pero no tanto, de ahí en adelante tú tienes que cumplir con ese consentimiento. Entonces, puede que estés un poco atrasado, pero yo empezaría por ahí. Buscar la manera de que mis clientes, a partir de este momento, digamos que estamos implementando ahora, mis clientes al momento de entregarme información, tengan consentimiento del uso que yo le doy a la información. Sobre todo eso, empezaría por ahí. Y eso es, a nivel contractual, todo lo que firma un cliente al entrar como cliente a la empresa, primero, a nivel de formularios web, por ejemplo, si tú tienes información que tú pides en tu banca en línea, por ponerte ejemplo, un banco, o digamos algún tipo de formulario que te viene un cliente, una aseguradora o algo que te pide información para gestionar un servicio, puede ser algo muy sencillo. Debe existir ese consentimiento, ese disclaimer que diga, yo, empresa tal, estoy recibiendo tu información y voy a hacer uso de ella para mejorar el servicio, para brindarte mejores promociones, para ABC. No es que voy a hacer la lista de todo lo que hago, pero sí informarle de manera explícita e inequívoca al cliente lo que yo voy a hacer con su información. Eso por una parte. Y por otra parte, las herramientas para que el cliente pueda ejercer sus derechos. Si tú no tienes esas herramientas, no estás cumpliendo la ley. Sencillo. Si tú no tienes un mecanismo, un proceso para que el cliente se sirva y diga, yo quiero tener acceso a mi información, yo quiero rectificar mis datos, por ejemplo, los derechos que te da la ley ahora, si tú no tienes esos mecanismos, esas herramientas, no está funcionando. En implementaciones anteriores, lo que trabajábamos era eso, capacitar al personal frontline del cliente, o sea, quien recibe al cliente sabe que si un cliente quiere ejercer sus derechos, él está en anuencia, conoce, está capacitado, tiene su training y por ahí mismo se gira y hay un proceso en una computadora donde él llena un formulario, ese formulario viaja a las instancias necesarias para otorgar información o para rectificar información y queda en evidencia que se hizo ese cambio por control, ¿no? De nada me sirve a mí que el cliente venga y me pida algo en base a la ley y yo lo haga, no quede en evidencia y cuando venga el regulador o cuando venga el ANTAI o cuando venga quien sea a auditarme, yo le diga, no, sí, tenemos casos de protección de datos. Ah, muéstrame.
Ah, no, bueno, Oye, quedan bien. por ahí en algún lado en el aire. Ah, entonces, pero no estás cumpliendo. No, sí, sí, sí estoy cumpliendo. O sea, es tu palabra contra la mía. Entonces, al final es muy importante esas herramientas que de alguna forma u otra tengan esa visibilidad para cuando el regulador venga, tú digas, no, yo estoy cumpliendo, he tenido 5 casos de protección de datos donde he tenido que responder a clientes que están en descontento con el uso que se le ha dado a su información o a clientes que inclusive fueron a donde el regulador y presentaron una queja. Yo tengo aquí mi sustento. Claro. Entonces, yo pienso, de nuevo, que esas son las dos formas de iniciar un proyecto y por ahí mismo se va viendo, tecnológicamente hablando, qué se puede trabajar. Temas de protección de datos a nivel de base de datos, temas de clasificación de datos, ya sea estructurados o no estructurados. Al final son proyectos que no son necesariamente proyectos de privacidad de datos como tal, pero están alineados, soportan y de alguna forma u otra le dan ese colchón a la ley y a los acuerdos, dependiendo de qué tipo de empresa sea. Sí, yo sé que esta es una pregunta muy difícil y bueno, nosotros como consultores es lo primero que nos, bueno, las dos cosas, el tiempo y costo, Sí. pues lo que siempre nos consultan. Sí. Y bueno, realmente esto varía mucho dependiendo del tamaño de la empresa, Sí. de la cultura y de la agilidad que tengan para hacer estos cambios, porque Sí. obviamente estamos hablando en cambio de procesos, cambio en las personas, en Sí. el sentido de tener nuevas prácticas, de incorporar procedimientos diferentes de sus funciones. Correcto. Y pues en algunos casos, como bien mencionabas, en temas de sistemas. Sí. Entonces, bueno, pues aquí como mensaje va a depender del tamaño de la empresa. Hemos manejado proyectos tan sencillos como de 3 meses a proyectos mucho más complejos, pues de 1 año, Sí. dependiendo de la empresa. Totalmente, así es. Bueno, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar haciendo profundizaciones en este tema, hablando un poco de Sí. roles como el que tiene Rafa, donde se encarga de estos temas de privacidad de datos, de tema de continuidad de negocio y también cómo podemos ir implementando esto en diferentes empresas. Así es. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias. Buenas tardes.